K-Beer, Little Q, por fin, aquí está. Va a estar muy breve, muy fácil. Sonido, graves potentes. No diría que llega a ser basshead o amante de los graves, simplemente potente. Medios, están ahí medio aventados. No es que suenen feo, pero sí están medio apagadones. Agudos tienen detalle, pero para mi gusto están muy bajitos. Pero bueno, puede ser algo muy bueno para mucha gente. Eres sensible a los agudos, lo vas a poder usar sin ningún problema. A mí me faltó detalle, pero bueno. No detalle, no, más bien me faltó que estuvieran más elevados. Entonces la firma yo diría que es como en V, pero recortadita arriba en los agudos. O sea, no están tan elevadas, como una palomita. A ver, de una vez voy a hablar de lo malo, para que sepan de una vez, pues si algo de esto les molesta, pues ya no gasten. Esto vale entre 5 y 10 dólares, no se le puede cambiar de cable, obviamente. Esta gomita que trae puesta no es la que venía en la caja. De hecho, las que traía en la caja a mí no me quedaron. No me hicieron buen sello. Pero bueno, yo soy de oído grande, puede que a ustedes sí les funcionen. Así que esto es algo solo para a lo mejor si tienen oído muy grande no les van a quedar. Y aquí viene un pero del audífono. Algo que tienes que, digo, en aspectos técnicos, pues la separación instrumental es de, yo diría que es regular, no llega ni a buena, es regular. No es amplia, de hecho todo se siente en tu cara, dije se siente, no se sienta. Y está padre, a mí sí me gustan audífonos así, no siempre quieres tener una amplitud, entonces para la calle está muy divertido. Pero, ¿qué pasa con las gomitas? Yo le tuve que poner esta porque no me quedaban. Y a la hora de que lo pongo en mi oído, que por cierto va muy profundo. Advertencia, va muy profundo. Puede llegar a ser hasta incómodo. Como que no tiene salidas de aire. De hecho, yo no le vi ninguna. A lo mejor sí tiene, pero yo no la vi. Y se siente como si se te taparan los oídos. Como cuando usas la cancelación de ruido en TWCS. Así suena. Y eso no me gustó nada. Ahora hay unas con las que no me pasó. Estas eartips, que son las de KZ, las que vienen en casi todos sus audífonos. Con estas sí salía el aire. Y no me molestaban, pero perdía graves. Así que si tú lo que querías eran graves, pues sí busca unas que te sellen bien. Ahora sí que escoge tu veneno. Que se te tapen los oídos con graves muy potentes. O perder graves y que no se te tapen los oídos. Al menos eso me pasó a mí. A lo mejor a ustedes no les pasa. Amplificación, sí lo mueve tu celular, pero curiosamente necesitas tenerlo un poquito arriba de lo normal, o sea que sí necesitan ligeramente amplificación. Yo creo que con tu celular es suficiente, pero si tienes un dongle DAC y lo amplificas mejor, suenan un poquito más bonitos los graves y te da un poquito más de agudos. Si no, pues lava tu celular. Yo digo que está bien, pero ojo, sí le tienes que subir bastante, lo cual se me hizo raro. Por este precio, 5 a 10 dólares. El que ahorita es como el que más me gusta en este precio es este. Pueden ver la review en el canal, es el EDX Pro X, que también está en 5 dólares, entre 5 y 10. Estos dos, si los buscan bien en AliExpress en la sección Choice, les cuestan 5 dólares. Me gustaron más los agudos de este porque son más elevados. Pero ojo, si a ti no te interesan los agudos o eres sensible a los agudos, estás bien con el Little Q. Ventaja de este, le puedes cambiar los cables. Y al Little Q no. Eso sí, más cómodo el Little Q en cuanto a que pues, es más pequeño. Hay mucha gente que no le gusta usar IEMs por los cables y que alrededor de la oreja. Entonces yo sí les diría que de este tipo de audífonos, yo creo que sí es el que más me ha gustado. Pero yo les diría, solo cómpralos si buscas algo divertido. No busques nada espectacular, no busques detalle, no busques cosas técnicas. Te quieres divertir, son los tuyos. Están muy buenos. Ahí sí los recomiendo. Ahora yo, Carlos, ¿con cuál me quedaría de estos dos? Que pues básicamente es la batalla de los 5 dólares. Yo me quedaría, a mis gustos, yo me sigo quedando con el Pro X porque me gustan más sus agudos. Y aunque los graves son menos potentes, están mejor hechos, son más bonitos. Yo siento que el grave de este está potente, pero no es tan bonito. Aún así está bien, sí lo recomiendo. ¿Se quieren dar una idea de más o menos cómo suena el grave? Si por ahí ya tienen el Polaris o el Krila y lo ponen con los switches, con los graves arriba, así más o menos suena el grave de este, pero con ligeramente menos calidad, pero en potencia. Por eso les digo, no es basshead, pero tiene buena potencia. Entonces,
Sería como mi comparación en cuanto a los graves. ¿Sale? Entonces, pues por los $5 sí los recomiendo si buscas algo divertido, pero hasta ahí. No esperes algo así espectacular o sorprendente. Pero, por ejemplo, para un regalo, para alguien que no sea tan audiófilo y que sabes que escucha pop, que escucha electrónica, que escucha reggaetón, puede ser un muy buen regalo y pues no te gastas nada y tampoco lo pones a cambiar cables y cosas que a lo mejor no le va a gustar porque pues no está metido en este mundo, ¿no? Pero bueno, hasta aquí llega la review, muchas gracias. El siguiente video va a ser la review del Vader Hi-Fi. Así es que estén pendientes. Muchas gracias y nos vemos. Adiós. El batallón.